Pues ¿cómo están? Muchas gracias, muy bonita tarde a todos los que se están empezando a conectar. Vamos a iniciar este webinar. Realmente va dirigido eh, para este sector que tenemos de padres, de familia, los que realmente estamos involucrados con la salud, la importancia que ahorita tenemos ante los acontecimientos del próximo regreso a clases. Tengo el agrado de presentarles a Teresa. Tere Fernández nos va a ayudar a hablar, a hacer esa voz de las dudas que vaya teniendo, presidenta de la Asociación de Emprevask, las empresas vascas aquí en México. ¿Cómo estás, Tere? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un placer de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Tere. Bueno, por la parte científica, médica, un gran amigo, un experto en el sector asegurador, el doctor Alberto Durán. Estamos para ayudarles aquí ahorita en esta reunión para cualquiera de sus dudas sobre lo que es el sector asegurador y lo que es esta situación del COVID. Por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, ¿qué medidas son las que están tomando actualmente para ver si realmente estamos aptos? Porque la respuesta, lo más lógico, pareciera que no. Por las autoridades, sobre todo por la COFEPRIS, se está valorando, de acuerdo a las últimas instancias del gobierno, valorar la vacunación a menores de 12 años. Yo sé que las autoridades pues ya pusieron una fecha ahí por finales de agosto, entonces pues hay que tener mucho control, ¿no? Porque a pesar del regreso, yo creo que fue muy, muy rápido el que quisieron hacer en este mes de junio, pues hubo todavía algunos niños contagiados, ¿no? El riesgo en ellos pues es menor. Claro. No ha habido alguna gravedad, aunque pues sí ha habido algunos fallecimientos por este tipo de infecciones. Teresa, en la parte de Europa también hubo por ahí unos intentos del regreso a clases. El incremento fue exponencial, como está sucediendo aquí en México, en la parte de los niños contagiados. Lo que detectaron fueron 8 casos que realmente se dieron a conocer. Sabemos que fueron más. Sin embargo, algo que pudieron ellos encontrar es que no fue precisamente en las aulas, ya venían contagiados desde su casa. Entonces es algo que debemos de poner, yo creo que mucha atención. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo has vivido tanto en Europa como aquí en México? Que sabemos que estás de un lado para otro, Tere. Pues fíjate que, a ver, yo soy madre de 2 niñas y precisamente mis hijas están aquí en México, pero al hablar con la familia en España, pues ellas han estado yendo al colegio desde pues casi medio año. Entonces, en los colegios allá realmente han hecho los grupos burbuja y realmente el contagio, sí ha habido contagios, pero ha prevalecido en que los niños regresen a clase antes que el poder del contagio, ¿no? Claro. Pero precisamente ahora el mayor problema que está pasando España, que ya es el país con el mayor riesgo de contagios, es precisamente los jóvenes, porque como ya se han levantado las restricciones, pues ya se están contagiando muchísimo. Y pues no sé, ya hablan de quinta ola o ya no sé qué número de ola llevamos. Claro. Parece que estamos en el mar, exactamente. No podemos ir a las playas, pero parece que estamos en el mar constantemente y es un problema bastante fuerte. Antes estaba hablando con el delegado del gobierno vasco aquí en México y comentaba que para la semana próxima lo que quieren hacer el gobierno vasco es vacunar a más de 250,000 jóvenes desde la edad de 18 hasta 20 y tantos años, porque el mayor problema están siendo ahora mismo los jóvenes. Esto es algo tripartito, viene desde la casa, claro, los profesores, la escuela y evidentemente pues el cuidado que tengamos con los propios maestros, con los educadores, saber también qué tipo de vacuna les están dando, porque esto es algo importantísimo. Si no lo reforzamos de esa manera, creo que esto se va a seguir teniendo una exposición todavía mayor de lo que ya tenemos. Sí están previendo este 30 de agosto como el regreso, como regreso ya a clases. Algunas escuelas privadas se han pronunciado en otro sentido. No estamos listos. Esa es la respuesta breve, pero hay que ver el por qué no estamos listos. Y no estamos preparados, y más con los chiquitos, porque esto viene desde la casa, son hábitos. Y también esto lo tenemos que llevar a un tema de cubrebocas, el uso de lavado de manos,
una ventilación adecuada, cosa que no tenemos ese tipo de infraestructura. Y también, pues seamos honestos, los presupuestos que tenemos a nivel nacional no son los adecuados tampoco. Lo que comentas es muy cierto, es más bien cultura, ¿no? El acostumbrarse al uso de cubrebocas, el lavado constante de las manos, el uso de gel. También es algo que no nada más se ve en las escuelas, ¿no? Sino en los hospitales. No hay presupuesto, pues el gel va a ser constante. No sé si la misma SEP y el gobierno tenga pues esas posibilidades para poder distribuir. Digo, tendría que ya ser una carga fuerte de todos estos elementos, de hecho hasta cubrebocas, ¿no? Porque y mantener a que los niños, sobre todo estoy hablando de kinder, primaria, secundaria, de mantenerlos que tengan el cubrebocas en todo tiempo, ¿no? Creo que es algo difícil, que también los padres de familia tienen que ayudarnos mucho. Y como decían, sí es cierto, ha habido una nueva ola y se ha dado mucho los contagios en los jóvenes, pero es por igual, ¿no? Por cultural, ¿no? Como dijeron, ya semáforo verde y de repente amarillo, ya no hay contagios, entonces los jóvenes sobre todo fue lo que hicieron, abrir, salir, irse al antro, ya abrieron los antros, ya abrieron los cines, entonces lo que pasa es eso, ¿no? Y los vemos en la calle, digo, es muy común, digo, tenemos que salir y vemos a los jóvenes fumando, sin cubrebocas, bien tranquilos, platicando en grupo. Entonces, digo, probablemente ellos, aunque hay un riesgo muy importante y eso, como dice Raúl, pues normalmente, como sabemos, todos los gobiernos no manejan las cifras exactas, ¿no? Para este tipo de contagios. Yo tengo un par de compañeras que trabajan en el centro Banamex, de ahí lo adecuaron para que fuera COVID, y es un hospital, por así decirlo, COVID, que está lleno de jóvenes. Y pues esa es una de las situaciones, ¿no? Que se ha incrementado este tipo de contagios. Precisamente en esto, fíjate que estábamos platicando, Teresa, toda la parte de Emprevasque y Certé, nosotros con esta parte de salud, como bien sabes, preocupados por por lo que vivimos y que vamos aconteciendo en nuestra salud, de lo que impacta. Es increíble el número de personas que no se han vacunado, que no toman la vacuna. Y de hecho también es algo importante, porque también hay mucho joven que no quiere vacunarse. Entonces también eso es un riesgo para todos nosotros y para la misma sociedad que está en donde estamos viviendo, ¿no? Porque mucha gente no se ha querido vacunar, y en diferentes etapas, o sea, gente de 60 años que no se ha querido vacunar, gente de 59, yo conozco gente del mismo trabajo donde estamos que no se quisieron vacunar, entonces... Y los jóvenes, hay muchos que ya no se quieren vacunar, entonces como ya saben qué va a pasar o que se van a enfermar o tienen esa idea vaga de decir, ay, pues no sé si ya me dio o me va a dar y quién sabe si me va a pasar algo, ¿no? Normalmente mentalizan ese tipo de cosas, ¿no? Y dices, bueno, sí, no es, a lo mejor a ti no te pasa mucho, ¿no? Pero a tus familiares, a los compañeros, a tus amistades, vecinos y todo eso, pues son a los que les va a pegar este tipo de situaciones, ¿no? Fíjate, doctor, y Tere, estarás de acuerdo que ojalá y esas personas que no se vacunaran se quedaran en su casa para realmente no propagar esto. Sin embargo, son los que frecuentemente están en la calle y tienen contacto con alguien más. ¿Y cómo ves esto, Tere? Preocupante, ¿eh? Sí, creo que, fíjate que, por ejemplo, en Europa Estados Unidos también está teniendo un gran problema porque hay muchísima gente que no se quiere vacunar. Claro. Y si estoy mal, corríjame, doctor, me parece que ya el 50% de los casos que se están dando es ya de la nueva variante Delta, y además en estados donde la gente no se ha vacunado. En Europa la gente sí se ha vacunado más, no existe esa reticencia hacia la vacuna, pero como muy bien dice el doctor, los jóvenes como que creen que son jóvenes y que no se van a contagiar. Pero incluso mi pregunta sería, ¿y los más pequeños de 12 años que pueden transmitir el virus? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los vacunamos? ¿No los vacunamos? ¿Hay vacuna? ¿No hay vacuna? ¿Qué hacemos, doctor? Porque si van a volver todos al colegio y se contagia uno, se cierra el colegio, se contagian todos los demás, los padres van a buscar los niños, también se contagian los padres. ¿Qué nos sugiere el doctor? ¿Qué hacemos? Ahorita la situación más bien tenemos que esperar a que nuestras autoridades, sobre todo la COFEPRIS, que es la que avala la vacuna,
está evaluando sobre todo los riesgos, digo, porque al fin de cuentas como vacuna existe un riesgo y de hecho todas las vacunas nuevas, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, todas las que Pfizer, todas las que se han aplicado tienen un riesgo, ¿no? Y se ha visto en un porcentaje como todas las vacunas, Sabin, la de la polio, todas llevan un riesgo. Entonces ahorita están analizando ese tipo de casos porque en menores de 12 años todavía no hay un semáforo en verde para poderlos vacunar. Se está contemplando, están haciendo los últimos análisis para que una vez que nos diga la COFEPRIS en México, la FDA tendría que ser en Estados Unidos y hay otra que está en Europa, que son las que determinan en cada lugar cuando se utilizan las vacunas. Y una vez que ya las autoridades revisen todo lo que son los estudios, las preliminares y todos los riesgos, entonces ahí sí tendríamos que empezar a vacunarnos como todos nosotros. La parte para menores de 12 años sería la parte preventiva, el gel, el uso de lavado de manos, el cubrebocas, al fin de cuentas pues son los que están ahí analizando. Los casos que se ha visto pues normalmente pasan por fiebre, un poquito dolor de cabeza, alguna sintomatología como la demás de los adultos, pero no ha pasado, pocos casos han llegado a tener una cronicidad o terminar en el hospital, como son entubados. Normalmente esos pequeñitos que terminan ahí es porque tienen alguna situación de riesgo, ¿no? Claro. Sobre todo, por ejemplo, las personas con problemas pulmonares, estamos hablando con personas con asma, ese tipo de situaciones pulmonares sobre todo, sí. Esas sí son las que hay que tener un poco mayor cuidado, ¿no? Entonces, para ellos yo creo que es más bien el asunto preventivo, si es que regresamos a clases, en lo que las autoridades nos indican, ya el uso como tal de la vacuna, ¿no? Y que casi todos los estudios preliminares se hicieron en adultos. Ahorita ya se están haciendo en menores y están viendo cuál es la funcionalidad con ellos. Por eso estamos en espera de hecho, hace 2 semanas ya la COFEPRIS estaba revisando esa situación de vacunar a los menores de 12 años. Esto es lo que realmente están anunciando, sí, ¿no? Las autoridades. Voy a apagar mi video. El 30 de agosto, ¿no? Y esto es lo que están ellos compartiendo y garantizando, ¿no? Estamos hablando del gobierno federal, ¿no? De estos comités participativos, que como lo comentábamos, a todos los que se están integrando, muchas gracias por su participación. Realmente es una labor tripartita, lo comentábamos. Esto viene desde casa, va con las escuelas y con los maestros para los pequeños. Garantizan también la parte del gel antibacterial, lo que ahorita estábamos platicando. Pero esto viene, hay algo muy importante aquí, doctor, Tere, viene el cuidado aquí de maestras y maestros, realmente como grupos de riesgo también. El uso de cubrebocas obligatorio y en todo momento. Si detectan un caso, esto sí es algo muy especial, de inmediato, el cierre de la propia escuela y de las personas que estuvieron en contacto con el menor, y el apoyo, ¿no? Socioemocional, ahorita la parte psicológica que, bueno, no nada más es en docentes, sino también en padres de familia, que ya también se están volviendo locos, ¿no? También en casa. Pero esto es algo de lo que está proponiendo para regresar el 30. No creo que esto realmente sea viable. Y de hecho, nada más por comentar algo, Raúl, se supone que ya están vacunados todos los profesores, el profesorado, no sé si en las escuelas particulares, pero a nivel gobierno, SEP, sí, fueron ya convocados. De hecho fueron después de lo que fueron los médicos, sí. Por ahí de marzo estuvieron vacunando a todos los profesores. Esperando que sea efectiva la vacuna, Alberto. ¿Verdad, doctor? Mira, las vacunas tienen una efectividad, quería comentarles, no llegan al 100%, tienen una efectividad, la mayoría está entre el 94 y 96%. De acuerdo. Esa es una gran ventaja a no tener una inmunidad, ¿no? En cero. Claro. Entonces, la primera dosis normalmente estamos hablando de una inmunidad entre el 56 y 60%. Para llegar al 94, 96% de lo que les comentaba, se requiere de la segunda dosis. Ya la demás inmunidad pues, se genera a nivel organismo, ¿no? Esta vacunación va a pasar como lo de la influenza. Vamos a tenernos que estar vacunando año con año
Lo que sí es que ya algunos laboratorios han estado manejando y han hecho algunos estudios que ya probablemente salgan dosis únicas, ¿no? Que sería ya para el próximo año. Entonces va a ser una vacuna anual y pues vamos a tener que estarnos vacunando para reforzar. Todos. Totalmente. Para reforzar este cuadro. Estábamos comentando lo que ahorita ven ustedes en sus pantallas. Esto viene por datos de la Clínica Mayo, con la que tenemos también gran contacto por medio de las compañías aseguradoras, por parte del sector asegurador, como una respuesta. Ojo, esto es como una respuesta. Las coberturas que tenemos en los menores de edad, qué tipo de vacunación se recomienda o se recomienda vacunarlos o no, las reclamaciones que tenemos ante las compañías y bueno, pues mantener y contratar un seguro, que sabemos que esto es esencial. Ojo, el semáforo verde no significa que no haya menos contagios en las calles o realmente no haya contagios, ¿no? Lo que se está mencionando con esta parte de los semáforos es que haya o no más desocupación para que yo pueda acudir a un hospital, que haya camas. Realmente es eso. Sin embargo, el riesgo de contagio y de infección, salvo tu mejor opinión, doctor, sigue latente. Si esto hablamos, la UNAM se da y se pronuncia en que no va a abrir el ciclo escolar para este año, sino hasta el siguiente año. Le sigue el IPN, el Politécnico Nacional, pero todas las demás escuelas, menciona la SEP a través de su titular, de Delfina Gómez, que estamos listos para regresar. ¿Cómo notas todo esto, Tere, tú como madre de familia, como empresaria también, y bueno, pues la parte también del experto, del buen Alberto Durán? ¿Cómo lo ves, Tere? Pues yo lo veo bastante preocupante porque, como muy bien dice el doctor, hay que tener ventilación en las aulas. Y claro, viene el invierno. ¿Cómo vamos a tener a los pobres niños con las ventanas abiertas con el frío que va a hacer? Y por otra parte, si los padres de familia, porque a mí me pasó en el colegio, no estamos de acuerdo con que los niños regresen al colegio porque consideramos, como muy bien dices, que todavía no estamos preparados, ¿podremos tener esa opción a continuar con las clases? Claro. O sea, ¿qué nos recomienda el doctor que hagamos? Porque no sabemos qué hacer. Totalmente. Sí, mira, como dice Raúl, muchas veces, más bien hemos malinterpretado lo del semáforo y tiene mucha razón. El semáforo se maneja sobre la ocupación o estancia hospitalaria, ¿no? Si tenemos camas para poder atender eso. Sigue habiendo contagios, sigue habiendo gente hospitalizada. El semáforo es más bien a la capacidad hospitalaria y si todavía hay camas para poder atender en todo lo que son hospitales COVID, pues hay camas para este tipo de personas enfermas. En mi forma personal es algo apresurado lo que están haciendo las autoridades, aunque pues también es algo cultural, ¿no? Yo creo que también va a depender de los mismos padres de familia si deciden o no enviar a sus hijos. ¿Hay un riesgo latente? Claro, es un riesgo para todo mundo, para los padres de familia, para el mismo escolar, para los maestros, para todos en general, porque digo, no creo que los padres de familia dejen a su hijo y se vayan a casa, van a tener que muchas veces estar ahí conviviendo con los demás padres de familia, entonces pues es un riesgo, ¿no? Que también es un riesgo cultural, porque creo que hemos visto en muchos lados es no hablar, lo menos que se pueda, pues todavía la distancia es una de las buenas opciones, el cubrebocas, el gel. Pues esta pandemia es algo que va a ir todavía, le falta tiempo, ¿no? Para que se pueda erradicar. Como decía Tere, pues ya hay una variante Delta, ¿no? La ventaja es de que las vacunas que se han estado colocando sí tienen un efecto sobre esa situación, esa variante Delta. No la ataca como tal, pero sí disminuye el riesgo, ¿no? De una cronicidad, como yo le digo, ¿no? De llegar al hospital, de llegar entubado. Entonces también es algo que pues la gente que no se vacuna, pues también es un riesgo. Hay que saber que ahora que abran la vacuna para los menores de 12 años, pues que se pueda vacunar el mayor riesgo. Algo que sí es muy importante, que luego muchas veces creo que ya no ayuda mucho las redes sociales para este tipo de cosas. Hay desinformación. Sabemos que el riesgo de vacunar, voy a poner una cifra, a lo mejor no es real, pero si vacunamos 1 millón de personas,
una puede tener un riesgo muy grave de una reacción, ¿no? Severa y que puede llegar a fallecer. Pero digo, en números fríos, pues, si dejamos de hacerlo, pues creo que ese número de ser el 0,000.1% se va a ir incrementando. Entonces, toda vacuna tiene un riesgo, toda vacuna va a haber reacciones secundarias leves, moderadas y severas, pero hay que vacunarse. Entonces hay que esperar también que las autoridades abran esa parte ya y nos den luz verde para que se puedan vacunar los menores de edad. Y va a pasar como lo que ahorita abrió, como lo que dice muy bien Tere, que en España pues están vacunando los jóvenes de 18 años. Ahorita ya se abrió para aquí en México, pues también para registrarse a los de 18 a los 30 años, ¿no? Entonces, pues entre más estemos vacunados, mucho mejor. Yo creo que vamos a llegar a que se termine esta pandemia. A ver, la OMS recomienda, no es obligatorio, es una recomendación, el uso de cubrebocas para los chiquitos, estamos hablando a partir de los 2 años. En la parte maternal, kinder, efectivamente ahorita Tere hablaba de la buena ventilación y de la circulación del aire. De hecho ya hay medidores del CO2 para saber si en una habitación estamos realmente bien ventilados. No hay la infraestructura para tenerlo, hay muchas casas que realmente están habilitadas como escuelas. No podemos estar abriendo las ventanas por evidentes razones en los chiquitos. No nada más, también por la parte en qué etapa del año es. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, no creo, hay algunas personas que tienen la bondad de tener a sus hijos en escuelas privadas y posiblemente ya hayan tomado algún tipo de medidas, desde tapetes, seccionar, ir 7 o 10, un estudio que también se hizo en Israel, de que realmente se hacían este tipo de burbujas, lo que comentabas, Tere, en Europa, pero realmente esto viene desde la casa. ¿Cómo empezar a prevenir, doctor, si desde la casa no le decimos a los chiquitos el por qué debe de tener su cubrebocas? ¿Cómo usarlo? ¿Por qué tenerlo todo el tiempo? Y el buen cuidado del cubrebocas en estos menores, ¿no? En estos pequeños. Fíjate que algo que me pasó hace tiempo, vi una pequeñita, y la mamá iba jugando con ella, ¿no? Ella con su cubrebocas, yo creo que andaba ahí como que será menos de un año. La mamá le bajaba el cubrebocas y la niña se lo subía. Entonces sí es como cultural. Fíjate que sobre todo con los bebés no tienes tanto problema, porque si los adecuas a una actividad o a esa costumbre de que ellos tengan, lo van a mantener. Yo creo que lo veo más, fíjate que en los riesgos para los niños de 2 años en adelante, que son más juguetones, que se quitan las cosas, pero igual, o sea, yo creo que ahí nos ayudaría mucho, sobre todo la parte de los padres, ¿no? De estarles inculcando ya como parte de su vida, el uso del cubrebocas, porque no sabemos verdaderamente cuánto vamos a seguir usando este cubrebocas. Llevamos ya casi 1 año y medio, por así decirlo, vamos para 2, entonces con de uso de cubrebocas. Conozco a mucha gente que pues las primeras veces sentía que se ahogaba. Digo, no se ahogan, más bien es como esa sensación de que no quieres respirar, ¿no? Claro. Y también el uso adecuado de los cubrebocas. Como dice la Organización Mundial de la Salud, lo que decía es que, fíjate que tienen un mejor, el KN95 es un cubrebocas que tienes que saber usar, porque al fin de cuentas ese sí te provoca como que sientes que te falta respiración y empiezas a jalar aire por la boca y por nariz, ¿no? Claro. Pero también lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que los de tela son efectivos. Entonces hay que saber en qué momento vamos a usar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, los de tela son muy buenos donde hay un lugar concurrido. Los otros que, por ejemplo, son de bicapa, tricapa, pues son de... Lo llegas a tirar. El de la tela, pues todavía lo puedes utilizar. Estamos hablando con el doctor Alberto Durán, especialista médico general y especialista del sector asegurador por muchos años. Doctor, a ver, muchos nos habían dicho también que el quirúrgico encima o debajo del común, ¿no? Del que tenemos, ya lo hemos visto muy frecuente cuando estamos saliendo. Sí. ¿Cómo ves esa postura? Fíjate que es muy buena. Al fin de cuentas, creo que la protección es tanto que tú no hagas un contagio como para ti que te hagan un contagio. Entonces, creo que si vas a ir a un lugar concurrido, pues, se podría utilizar, y digo, está recomendado, pues, el uso de un doble
doble, ¿no? Puedes usar el de tele y arriba un KN95, o puedes usar el quirúrgico y otro encima, un doble quirúrgico, ¿no? La situación es de que se ocupe, creo que una de las cosas es muy importante, que se ocupe adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces, Sí, no, que aquí, esté por arriba de la nariz, barbilla, exactamente. Sí, claro. O nada Los más se lo ojos. ponen y tapan la boca, ¿no? Y Claro. dejan la nariz afuera ventilando. Entonces eso pues tampoco es un buen uso, ¿no? Entonces, saberlo usar correctamente, y todos tienes un riesgo al fin de cuentas como de contagio, porque como decían, permanece el virus en la ropa, permanece el virus, por eso era recomendable llegar, cambiarse, es llegar y lavarse las manos, y si se puede dar un baño uno, pues es lo más Buenísimo. recomendable, ¿no? El jabón pues es el jabón neutro, o sea, podemos usar hasta el más barato, que yo creo que es el más recomendable, que todos lo conocemos, perdón por la marca, es No, el sí, Sote. Claro. el golazo. Claro. Entonces, creo que es mucho mejor que luego los otros que nos venden con aromas y todo eso, ¿no? Y el gel, pues sí debe de tener el 70% por lo menos de alcohol, eso sí es muy indispensable, ya que traiga aloe vera y lo que demás, Claro. perfume, lo que tú quieran, pero sí debe de tener, eso sí, estar conscientes de que en la etiqueta diga 70% o más de alcohol para que pueda ser efectivo 70%. también ese gel, ¿no? Tere, ¿cómo se le explica a un niño o una niña que en algunos lados sí puede no estar utilizando el cubrebocas? Aquí en México se da mucho, y ahorita que salen de viaje, porque muchos están de vacaciones, es increíble que ante esta ola vayan muchos de vacaciones, pero que en el aeropuerto lo tengan que usar. ¿Te ha tocado vivirlo? Me ha encantado, y además cómo de una forma reiterativa dices de la educación en casa, ¿no? Claro. De explicar a los niños, de no alarmarlos, pero sí concientizarlos y sí educarlos. Yo con mis hijas de 13 años, pues realmente, gracias a Dios en la familia no hemos tenido a nadie que ha pasado el coronavirus, cruzo los dedos, pero ellas saben que hay un peligro. Entonces, como sabes, escribo mucho en publicaciones. Justo antes de que empezase lo del coronavirus, yo ya había prevenido precisamente del problema que estaba habiendo en Asia. Y entonces les leo a las niñas lo que está pasando, y entonces ellas nunca se lo quitan. Hemos tenido que viajar a España para ver a la familia por problemas de enfermedades, nada relacionado con el coronavirus, y ellas constantemente llevan el tapabocas. Nada más llegar a casa nos lavamos las manos, como muy bien ha dicho el doctor, la ropa que usamos llegamos y se echa a lavar. Entonces seguimos alertas, a veces pues no tocamos o llevamos un papel para no tocar, que si el botón del ascensor, que si por ejemplo las barandillas, cuando vas están las escaleras automáticas, el intentar no tocar las barandillas, ponerlo siempre gel, pero como dices tú, eso es por el ejemplo, por lo que estoy constantemente diciéndoles que hay que hacer esto, que esto no ha acabado. Y entonces ellas fueron las primeras que me decían: mamá, si abren las escuelas yo no pienso ir. ¿Por qué? Porque no me quiero contagiar. Ya de ella sale, claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero es un mensaje que tienes que estar dando diario, informando qué es lo que está pasando, y uno mismo tiene que ser el ejemplo para los niños. Constantemente. Tenemos aquí una pregunta, muchísimas gracias. ¿Qué avance ha habido en la parte del desarrollo de los medicamentos para el tratamiento del COVID, doctor? Precisamente, bueno, en específico con el Tamiflu, por ejemplo, para la influenza. No, fíjate que ahorita actualmente, de hecho, Pfizer ya está generando el primer medicamento vía oral, todavía está en fase 2, está en fase experimental. Esperemos que llegue rápidamente a la fase 3, que ya es cuando llega a ese tipo de fases de cualquier medicamento o vacuna, es cuando ya se hace una última prueba, se puede decir que una fase 4, pero es mucho más rápida. Entonces todavía no hay una, como tal, una tableta oral, claro, para el tratamiento como el Tamiflu, ¿no? Que dices es para la influenza. No, ahorita todavía no, están en fase experimental. Hay un par de medicamentos ahí que todavía no se han liberado, entonces esperemos que sea pronto. Decía Pfizer que probablemente este medicamento para ellos ya estuviera más o menos ahí por diciembre. Ahorita digo, lo único que tenemos son vacunas,
Y vacunas, han estado saliendo varias, como yo les comentaba, hay unas que ya se están volviendo unidosis. De hecho, ya también hay una vacuna mexicana, hay una cubana también en fase 2, ambas en fase 2, entonces esperemos que poco a poco vaya habiendo más vacunas, más elementos para poder combatir este tipo de infección, ¿no? Que Perfecto. Sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo se afecta la póliza de gastos médicos mayores si está cubierto esta parte para los menores de edad? Sí, efectivamente. Bueno, doctor, perdón. Sí está, el COVID está cubierto para todos los que están en la póliza, de menores de edad hasta mayores, gente ya adulta o de la tercera edad, como normalmente los conocemos. La cobertura son los gastos que se generen durante la infección del COVID, ¿no? O sea, gastos orales, medicamentos, y pues si llega, esperemos que no sea así, alguna hospitalización por los gastos que son generados en la hospitalización, ¿no? De acuerdo a las condiciones de póliza. Ahí estamos hablando ya que todas las pólizas manejan un deducible y coaseguro. En algunas hay unas que nada más el puro deducible, pues es lo único que se tendría que estar partícipe dentro por parte de los asegurados. Algo que sí es muy importante es que como fue una pandemia nueva, hubo muchos experimentos con muchos medicamentos. Había medicamentos de artritis reumatoide, había medicamentos hasta para hongos, antibacteriales, hubo de todo tipo. Entonces ya hay algunos medicamentos, y eso sí es muy importante. La COFEPRIS, como le decía, ya normativizó algunos medicamentos. Entonces, pueden que estén fuera de cobertura, ¿no? Ese tipo de medicamentos que todavía existen. Sí, como sabemos, también hubo hasta dióxido de cloro, ¿no? Hubo gente claro. Con intoxicación de esto, pues que pues, ni la COFEPRIS ni la FDA dieron luz verde, y de todas maneras estuvo en algunos médicos usar este tipo de situaciones. Entonces, está totalmente cubierta la situación del COVID en cuanto al tratamiento médico. En cuanto a vacuna, sí se debe de verificar, porque dependiendo de la aseguradora, ¿no? Hay algunas que, como es un tratamiento preventivo, pues no está cubierto. Hay otras que sí los están cubriendo. Claro. Y si entra dentro del tratamiento preventivo, pues las complicaciones de este tipo de vacunas pues también salen de cobertura, ¿no? Entonces, más bien hay que conocer cómo está su póliza y cómo se está manejando con la aseguradora en este momento, pero todas están cubriendo COVID. El resumen es, primero, el uso de cubrebocas, lavado de manos, tener una buena ventilación. Los hábitos vienen desde casa, entonces recuerden que el conocimiento es poder, ese es punto número 1. Segundo, si no estamos listos, hay muchas escuelas privadas, personas, padres de familia, tutores que tienen la bondad de poder tener acceso a este tipo de escuelas que no sean por parte del gobierno, lo cual pues han venido a dar cierto tipo de medidas, pero no lo vemos viable que sea para el 30 de agosto como ahorita lo ha anunciado la SEP. Infortunadamente, pero esto también no se da, Tere, no se da el regreso a clases porque también viene desde casa, lo que hemos venido comentando. Infortunadamente entendemos que los padres de familia ya están desesperados, se quieren ahorcar, es una responsabilidad compartida con los maestros, padres de familia, lo que ahorita yo estaba comentando, y obviamente que repercute en los pequeños, ¿no? Ahorita ya lo estamos viendo en adolescentes, esto no tarda otra vez en exponenciarse. Si de por sí ya estamos ahorita en un 27% de incremento, la ocupación ya está en el 45% en algunos estados de la República Mexicana. Sí es alarmante y no creo que, es increíble que se pone el semáforo en amarillo y lo primero que cierran son escuelas. No cerramos restaurantes, no cerramos boliches, no cerramos las discotecas, el bar, no se cierran. Entonces si hay que, el gimnasio, habrá que cerrar ciertas actividades, ser conscientes y responsables. ¿Qué pasa con esta responsabilidad propia, Tere? Como muy bien dices, tenemos que tiene que salir de casa, debemos de seguir siendo prudentes. Fíjate que el otro día estaba escuchando al vicepresidente, o no sé si era el presidente del JP Morgan Chase,
que es uno de los mayores bancos de Estados Unidos. Y me hizo mucha gracia porque decía el señor, pero si la gente puede ir a un restaurante, ¿por qué no pueden venir a la oficina? Entonces incluso podría pensar, seguimos yendo a los restaurantes, seguimos juntándonos. Me estaban comentando unos amigos que ahora mismo más que nunca las fiestas están a todo lo que da, porque hace mucho tiempo que la gente no se ve. Entonces, claro, eso es un problema y es realmente un núcleo de infección y de contagios. ¿Qué hacemos? Todos queremos salir, todos, por ejemplo, mis hijas hace 1 año y medio que no ven a sus amigas, pero ¿qué hacemos, doctor? ¿Nos reunimos? ¿No nos reunimos? ¿Nos quedamos en casa? ¿Seguimos enclaustrados? ¿Qué nos recomiendan los psicoterapeutas? Porque vamos a acabar chiflados todos. Recomiendo de manera personal, sí se puede salir, sí con las condiciones de seguridad pertinentes, siempre el cubrebocas, siempre cargar un gel. Hay gente que carga sanitizantes, entonces creo que podemos salir. Empezó esto de la pandemia y yo llegué a ir al súper y la gente iba con sus hijos, o sea, no es cultural, o sea, iba la mamá, los hijos, o sea, podía ir el papá a comprar el súper o podía ir la mamá y quedarse con los niños. Entonces ahí peleándose con el de seguridad porque querían que se entrara. Entonces es más bien en México, es muy cultural. O por ejemplo, no se quieren tomar la temperatura cuando entran a algún local, no, es que no. Entonces, creo que esa es la parte que nos ayudaría mucho con esta pandemia. Digo, totalmente. No estar totalmente encerrados, no estar totalmente aislados, ¿no? Podemos hacer las cosas, pero con un cuidado personal y con una obligación también como persona, ¿no? Porque no nada más es hacia nosotros, sino es a la gente que nos rodea, familiares, amigos, vecinos, ese tipo de cosas, ¿no? Eso creo que es la responsabilidad que podemos tener y hacer las cosas como se debe, ¿no? Tengo una última pregunta para el doctor y es también desde el punto de vista de la aseguradora, porque ha habido mucha gente, como muy bien dice el doctor, sobre todo que tienen problemas respiratorios, que tienen el long COVID, que están sufriendo desde hace más de 1 año con fatiga crónica, falta de respiración. La aseguradora, o qué es lo que pueden hacer, porque me parece que hay una investigación por parte de la UNAM para saber cómo ha dañado y cómo daña realmente este virus al organismo, pero estas personas que siguen pasándolo mal, que se sienten enfermos, que ya no saben ni qué tomar, si el dióxido de cloro, que obviamente no es una medicina y no es recomendable, dicho muy bien por las autoridades, pero que hay mucha gente, y lo sabemos, que lo han tomado y lo siguen tomando, ¿qué hacen? O sea, ¿qué esperanza pueden tener? Porque ya no saben qué hacer. En cuanto a referente a las complicaciones que se han tenido por esta enfermedad de COVID, sí quedan algunas secuelas pulmonares, en algunas mayores o menores. Hay pérdida de peso en alguna gente, sí hay dificultad respiratoria. Se ha visto que sobre todo en las personas jóvenes ha habido una recuperación y queda una pequeña secuela, no una recuperación al 100, pero sí queda una pequeña secuela. ¿Cuál es la situación que se vive con ellos? Que por lo menos estas personas pueden hacer alguna actividad física que les empiece a ayudar a hacer una mejor función pulmonar. En el caso de las personas ya mayores, sí ha habido una pequeña, podría decir que una complicación más severa con ellos, porque pues también tienen algunas enfermedades que ya vienen con ellos mismos, ¿no? Ya tienen diabetes, tienen hipertensión, ya tienen EPOC, ya tienen algún problema en cáncer. Entonces, las aseguradoras han estado cubriendo esas complicaciones. Si es como cualquier enfermedad, pues deja una secuela que va a tener que estar en tratamiento por un largo tiempo, ¿no? Al fin de cuentas. En el caso particular, pues hemos visto nosotros en el medio asegurador, pues, que hay gente que todavía sigue con concentrador de oxígeno, ¿no? Con oxígeno, por estas secuelas que les ha dejado el COVID, ¿no? Hay algún dato que tenemos, nada más para que vean cuánto se ha gastado. Yo el que más conozco que se ha gastado por COVID son 10 millones de pesos y la aseguradora los cubrió.
Entonces, para que increíble. vean más o menos Impresionante. el mundo, La importancia de las pólizas. la importancia de las pólizas, la importancia de estar asegurado y la importancia pues también de qué nos generó esto, no nada más pues un gasto monetario a todos, ¿no? Porque también las aseguradoras tuvieron que pues, mantenerse, porque pues fue algo que también les pegó a ellos y a todo el mundo, ¿no? Claro. Como a todos los sectores. Hablando del tema, ya para cerrar, para que por favor también, pues vamos a poner todo en orden lo que tengamos para hacer frente a lo que es inminente, que ya ahorita esta tercera ola, cuarta ola, con todas las cepas que tenemos, alfa, omega, la delta, etcétera, etcétera. Realmente poner las barbas a remojar de lo que ya tenemos en Europa, los experimentos que se hicieron también en Asia y poderlo hacer aquí en México, que esto es responsabilidad, simplemente la palabra es responsabilidad y educación, no hay más. Teresa, tus últimos comentarios, muchísimas gracias a todos. Sí, vamos a compartir los datos del doctor Alberto Durán, por supuesto, claro que sí, ya están ahí preguntando, doctor, te van a ayudar ahí con una lámpara para el techo, qué bueno, doctor, qué bárbaro, muchas gracias, ahí vamos a compartir los datos, Tere, tus últimos comentarios, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Como muy bien dices, es necesario el que las personas, el difundir la verdad. Como muy bien decís, hay muchos bulos en redes sociales que realmente lo que hacen es perjudicar a la gente, dañar a la gente. Y creo que tenemos que estar en manos de los expertos como el doctor Alberto. Tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a los demás y no bajar la guardia. Y seguir pensando que si hemos tenido la suerte de no haber pasado la enfermedad, hay muchos que nos han dejado, desafortunadamente, y en homenaje a ellos tenemos que respetarnos y ser realmente conscientes y trabajar en conjunto. Muchas gracias, Tere. Alberto, pues a los abuelos que no han visto a sus nietos, los niños, los padres de familia, realmente es ahorita hacer el último esfuerzo que realmente tenemos de cuidarnos para en un futuro no muy lejano, y lo digo en serio, pues volvernos a ver con un poquito de mayor seguridad, porque esto va a llegar para quedarse hasta que no generemos algo de anticuerpos. Y algo que más importante, estoy de acuerdo contigo, que nos podamos ver, ¿no? Creo que eso es muy importante. Nos están pidiendo las redes de Tere Fernández, es presidenta de la Asociación Emprevasc, las empresas vascas en México, una fuerte empresaria y gran ser humano. Tus redes, Tere. Muchas gracias. Bueno, la página de internet es www.emprevasc.mx. Yo publico diario en LinkedIn, Tere Fernández, presidenta de Emprevasc México, y también Emprevasc México, búsquenlo, estamos en Facebook y estamos también en Twitter. Y es un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones y no creen nada ni nadie mínimo en ustedes mismos. Hasta luego, muy bonita tarde.